El gobierno acaba de decretar desastre natural en Colombia por cuenta del fenómeno del Niño y todas las implicaciones que este tema tiene, por supuesto, en la vida de las personas, en la vida de los colombianos. Estamos viendo una ola de calor grandísima en todo el país. Más de 900 municipios en todo el país están en riesgo por incendios forestales y todo esto tiene consecuencias directas con nuestra salud. Y por eso el tema del día de hoy es el fenómeno del Niño y cómo esto está impactando toda nuestra vida, nuestra salud. Vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar también de variabilidad climática, de estos calores, de la lluvia, de lo que nos viene. Y para eso tenemos aquí en Saludable a un invitado muy especial, doctor Alexander Salazar Ceballos. Muy bienvenido a este espacio. Usted es bacteriólogo con experiencia en cambio climático y salud pública. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿qué podemos decir de entrada de todo lo que está pasando usted, ya más desde lo personal? ¿Cómo analiza este tema desde las últimas semanas, doctor Salazar Ceballos? Sí, muchas gracias, Ronnie, por invitarme a tu fabuloso canal. Adelante, estimados suscriptores, denle like, bienvenidos. No, en primera instancia, pues es un tema como tal de gran preocupación, no solo a nivel local, sino mundial. Empecemos porque recientemente en los países del hemisferio norte, recordemos que tuvieron una tormenta ártica, no sé si vieron esas imágenes, del lago Michigan congelado totalmente. Entonces, eso, ahora, ese es un evento que está allá en el hemisferio norte. En el hemisferio sur tenemos las altas temperaturas que nos están afectando. Y hoy Colombia, pues lastimosamente nosotros lo estamos viviendo a través de los incendios forestales, que nos hemos visto obligados todos a actuar precisamente o a informar. Y Bogotá es una de las ciudades principales más afectadas, porque obviamente es la capital del país, son 8 millones de habitantes casi, ¿cierto? Y como bien lo mencionaste, el IDEAN ha reportado altas temperaturas en diversas regiones del país, como la máxima que hemos tenido ha sido en Jerusalén, Cundinamarca, con cerca de 40 grados centígrados. Entonces, Ronnie, muchas gracias por tu invitación y esperemos aclarar algunos conceptos y esa relación entre cambio climático y su impacto sobre la salud. Exactamente, doctor Salazar Ceballos. Empecemos por ahí, por ese dato que conocimos la semana pasada, más de 40 grados en algunos municipios de Colombia. Esto es normal, se tiene registro, digamos, de temperaturas iguales en años anteriores. Quizás estamos ante una de las, digamos, temporadas de calor más altas de la historia en nuestro país. Sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, más bien. Pues empecemos porque tenemos el fenómeno del cambio climático, que también tenemos gente que lo niega, por eso desde la ciencia tratamos de no pelear ni no informar, educar y todo, y traducir ese conocimiento que no sea tan pesado. El año 2023 fue declarado el año más caliente de la historia en todo el planeta. Es decir, no es que solo el año pasado, sino que viene una cadena de altas temperaturas que van ascendiendo más que todo en las últimas décadas, y el año pasado se llega al año más caliente de la historia del planeta. De ahí que el IDEAN también haya pronosticado que este año incluso las temperaturas sigan subiendo. Entonces, evidentemente no es de extrañar los datos que nos muestra el IDEAN apenas iniciando enero, porque es que el clima no cambia apenas cambia el año, sino que es el reflejo precisamente del año que acaba de pasar. Y pues como bien lo mencionaste, el gobierno acaba de emitir el decreto de desastre natural para Colombia, precisamente motivado por las previsiones del IDEAN, donde se espera que el actual fenómeno del Niño se extienda hasta aproximadamente marzo y coincide con una temporada seca en el país. Es decir, que podemos esperar, no sé si más altas temperaturas, pero por lo menos en un tiempo largo vamos a tener unos efectos en sequía y después comentaremos los efectos en la salud. Bueno, pues yo quisiera proponerle a usted, doctor Salazar Ceballos, que es experto, que lleva más de 10 años estudiando este tema, que para modo de pedagogía contemos la diferencia entre lo que es cambio climático, lo que es fenómeno del Niño, ¿sí? Y lo que es también variabilidad climática, porque creo que ese es otro sí, tema ahí que de pronto vale la pena diferenciar. Entonces, de la manera muy pedagógica, a propósito
súper invitados también a conocer el canal de YouTube del doctor Salazar Ceballos. Es una agencia, ¿cierto?, que se llama Salud al Clima, donde hacen mucha pedagogía sobre este tema. Muchas gracias por esa publicidad gratuita. No, sí, sí, efectivamente son conceptos que tienden a mezclar, pero que van interconectados, ¿cierto? Entonces, precisamente ahí estaba buscando como de qué forma poderlo explicar más. Entonces, por ejemplo, podemos decir, básicamente, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cierto? Entonces, hoy tenemos, en esta hora, tenemos una temperatura más o menos de 26 grados. Claro, ¿dónde estoy? En Santa Marta. Más o menos a mediodía se espera un pronóstico de una temperatura de 31 grados y una humedad más o menos del 70%. Esas son las variables que me van a decir cómo va a estar el clima hoy. El otro en inglés sería weather o weather, que es quienes lo pronuncian mejor. Ahora pasamos a variabilidad climática, que es un fenómeno que se mide más en un espacio más largo de tiempo, ya no solo en el día o en 10 días que me dice un pronóstico del clima. No, la variabilidad climática, para no extendernos más, es un periodo más de años y ahí cae el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es precisamente un ejemplo de variabilidad climática, pero en este caso interanual. Es decir, el año pasado no tuvimos fenómeno del niño. Apareció este año. Para nosotros, de hecho, el IDEAN lo decretó en noviembre 4 de 2023, que oficialmente entrábamos en periodo del niño, el fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño, doctor Salazar Ceballos, implica, digamos, sequías, ¿cierto? Está la niña, que es lluvias. Sí. Está el niño, que es sequías. Sí, señora, así es. Entonces, ¿de dónde proviene que nos afecte el fenómeno del niño o de la niña? Pues del Océano Pacífico, en esa franja entre Nueva Zelanda, Australia y Colombia, Perú, Ecuador. Entonces, ese calentamiento de la superficie del Océano Pacífico en este momento es lo que se denomina, el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico es lo que se denomina como fenómeno del niño y va a afectar esta zona del globo, nos está afectando a nosotros. Cuando hay fenómeno de la niña, es al revés, es decir, hay un enfriamiento de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico y se esperan lluvias. Entonces, hoy, además de una temporada seca que tenemos en Colombia, también le sumamos el evento, el fenómeno del niño y además, digamos, como en capa superior, tenemos el cambio climático que es a nivel global. Entonces, teniendo esto, pues podemos esperar unas temperaturas, no sé si más altas, pero al menos sostenidas, y que eso para el medio ambiente y para la salud es un impacto muy grande. Sí. El cambio climático, entonces, es, digamos, es un fenómeno mucho más global, ¿cierto? Que tal vez, y usted me corrige, doctor Salazar Ceballos, digamos, arrecia los otros fenómenos. Perfecto. Engloba todos los demás y los amplifica. Los amplifica. Totalmente. Los amplifica. Listo. Entonces ahora sí aterricemos en Colombia, aterricemos en la salud, ¿cierto? Tenemos casi el 90% del país con amenaza de incendios. Eso ya, pues, digamos, es un riesgo no solo ambiental, sino de salud. Vimos lo que pasó la semana pasada en Bogotá con la calidad del aire, en la mayoría de la ciudad con unos índices de calidad de aire poco saludable, ¿sí? Pero ¿cómo esto se transforma en un riesgo para la salud? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué se ha estudiado sobre el impacto, en este caso, pues, del fenómeno del niño en la salud de las personas? Sí, efectivamente, el cambio climático como tal va a acelerar o acentuar los demás eventos climatológicos. De hecho, se llaman eventos extremos climatológicos. En el caso específico que tenemos de sequía, va a acelerar lo que tenemos altas temperaturas. Entonces, como son varios eventos, por ejemplo, podemos tener huracanes, podemos tener lluvias. Esos también se van a acelerar con el cambio climático, van a ser mucho más extremos. Pero en el caso que tenemos hoy, precisamente, que tenemos 29 de enero del 2024, tenemos unas altas temperaturas que están mucho más altas de las esperadas por el actual cambio climático. Entonces, ¿qué efectos tiene sobre la salud? Principalmente estas altas temperaturas tenemos, en principio tenemos que afecta a las mujeres embarazadas porque aumenta el riesgo de parto pretérmino y niños nacidos con parto pretérmino pueden tener un deterioro en el crecimiento, en el neurodesarrollo. Puede tener un impacto o aumentar el riesgo en personas con infarto, en el riesgo de infarto
y aquellas personas que tengan una enfermedad de base, pues pueden aumentar el riesgo de aseverar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de la normal deshidratación a la cual vamos a estar expuestos, lo normal de la población como tal. Entonces, podemos decir que esa población es vulnerable, es decir, podemos, como personas vulnerables a las altas temperaturas, podemos determinar mujeres gestantes, adultos mayores y niños menores de edad. Pero también los que presenten alguna enfermedad de base o alguna condición como tal, como las mujeres gestantes, pues van a estar ahí involucrados. Sí, cuando en los años anteriores veíamos en Europa, sobre todo, que hay también temporadas de calor muy intenso en verano, siempre se registraban muertes, ¿no? Entonces, tantas personas han muerto en Europa en medio del verano intenso. ¿Es posible que esto suceda en Colombia? Pues me imagino que ya ha ocurrido, pero que digamos que aumente el número de muertes de personas vulnerables. Usted lo decía también y lo decía la Secretaría de Salud. Las personas con enfermedades pulmonares de base son una población de riesgo cuando hay una mala calidad del aire. Sí, así es, Ronnie. Efectivamente, lo que se tiene en la evidencia científica es basado en esas olas de calor que vivieron en Europa, en Estados Unidos, Chicago, porque ellos lograron registrar esos datos. Y entonces, esos son los datos que nosotros tenemos ahora, digamos, ¿cuáles son las muertes más derivadas de eventos anteriores como de eventos extremos por aumento de la temperatura? En el caso específico de Colombia, es una invitación precisamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencias, precisamente en tener esas bases de datos y en capacitar al personal de salud, talento humano en salud, precisamente en afrontar enfermedades derivadas del cambio climático para poder registrar y tener evidencia. Usted me llegó infartado hoy, pues resulta que en estos 3 días hemos tenido una ola de calor, entonces hacer esa relación es una brecha que necesitamos solucionar hoy para poder tener datos propios. Es importante lo que usted dice, bueno, eso pasa con muchas otras enfermedades, ¿no? Sí. Doctor Salazar Zavallos, que seguramente no se tiene el mejor registro, hay un subregistro importante, pero bueno, una pregunta muy importante es sobre las regiones, ¿cierto? Entonces, está todo el país en alerta por incendios, pero seguramente hay unas regiones que son más vulnerables que otras. Claro. En Colombia, ¿cuáles pueden ser esas regiones más vulnerables a los efectos del fenómeno del Niño? Realmente, pues cuando uno mira geográficamente el mapa geográfico de Colombia, uno diría, y según el IDEAM, está la región Caribe, donde estoy, y con mayor vulnerabilidad las personas que viven en la región de La Guajira, que es el departamento de La Guajira, que es totalmente desértico, y cuando uno mira el mapa que muestran para tomar estos datos, se reportan en rojo, o sea, está en rojo en alta sequía o alta temperatura, y en la región andina en verde, por la vegetación y por la altura. Esas son las regiones que pueden estar sufriendo principalmente los efectos de las altas temperaturas. Pero hay un datico para sumarle acá. Resulta que también las ciudades modernas pueden sufrir los efectos de las altas temperaturas. Y estamos hablando de ciudades como Medellín, Bogotá, que no están sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Por un fenómeno llamado las islas urbanas de calor, que es precisamente debido a la rápida urbanización sin planeación y a la alta densidad poblacional, sumado ahí sí a la contaminación atmosférica, que hace que se concentre en diferentes zonas de algunas ciudades el calor. Entonces, por lo tanto, las islas urbanas de calor también han sido estudiadas a nivel mundial y es necesario tener en las ciudades esa identificación de esa zona, no solo a nivel geográfico como región Caribe, sino también en estas ciudades principales. Bueno, seguramente el tema de los incendios las semanas pasadas, que tristemente es probable que se sigan presentando, fue lo que nos puso a todos a ver, fue como sí, el materializar los efectos del fenómeno del Niño, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer las personas? Porque creo que puede haber como un buen momento, la coyuntura puede tener un buen momento para explicarle a las personas qué podemos hacer frente a este tema, digamos, en situación de emergencia. Yo ahorita le voy a preguntar sobre cómo un poco asumir casi que una postura de vida
para prepararnos frente a lo que viene de cambio climático. Pero frente a estos temas específicos de fenómeno del Niño, ¿qué pueden hacer las personas? ¿Qué puede hacer un bogotano que vive en Chapinero cerca de los cerros? ¿Qué puede hacer una persona que vive cerca de un páramo? ¿Qué pueden hacer las personas un poco para mitigar ese riesgo? Sí, Ronnie, sí, es una pregunta que también depende pues, de lo que tenemos en Colombia como datos. En principio, pues ahora para afrontar los incendios forestales que se están viviendo principalmente en Bogotá y otras zonas del país, pues Bogotá tiene un sistema de monitoreo de calidad del aire, ¿cierto? Que se llama Índice de Calidad del Aire Bogotano, que es una aplicación que se puede, en el link, lo pueden buscar en la página web, descargar la aplicación, y hay un rastreo por zonas, por localidades. De hecho, por eso la semana pasada se emitió una alerta zonal, sobre todo en el sur de Bogotá, basado en la mala calidad del aire normal que ha tenido Bogotá por las zonas industrializadas, sumado por la contaminación atmosférica por el humo de los incendios forestales. Medellín también tiene un sistema de calidad del aire. Entonces, pues antes de salir de las casas, yo les sugiero a las personas, a todo el mundo, hacer la revisión de ese monitoreo de calidad del aire de sus respectivas ciudades, pues principalmente de estas, no sé, no conozco más ahora, pues que tengan el sistema de Bucaramanga, y si van a ir a esas zonas que tienen un alto nivel de contaminación atmosférica que aparece como un letrerito en rojo, pues usar mascarillas, definitivamente, ¿cierto? Normal como mientras estamos transitando. Necesitamos, como tal, sistemas de alerta temprana. O sea, que esos comunicados realmente sean muy claros para la población general y que lleguen a todos. Mire, tengamos unos comunicados en la mañana, a mediodía y eso, mientras pasa, por ejemplo, estas crisis que tenemos, por ejemplo, aprovechando la declaratoria de desastre natural, tenemos estos 2 meses, 3 meses como para afrontar esta alerta que tenemos, este desastre natural. Bueno, una recomendación entonces muy importante, doctor Salazar Ceballos, uso de tapabocas, ¿cierto? En poblaciones específicas de regiones específicas afectadas por los incendios. Ahora, frente al cambio climático, ¿cierto? Que es una problemática mucho, digamos, mucho mayor, seguramente de más largo plazo. Sabemos entonces que el fenómeno del Niño es estacional, es decir, no se presenta todos los años. ¿Qué puede hacer una persona? Por ejemplo, yo le cuento, por ahí decían en Twitter, no, lo mejor que puede hacer una persona para ayudar al cambio climático es no tener hijos. Sí, o sea, eso supongo está medido, ¿cierto? Sí. ¿Qué puede hacer una persona de verdad? Yo, ciudadano, 37 años, vivo en Medellín, ¿qué puedo hacer para, digamos, contribuir al planeta? Sí, efectivamente, Ronnie, las respuestas no van a gustar a muchas personas, empecemos por ahí, ¿cierto? Y no se trata de hacer una transición inmediata, no es que lo que se diga hoy ya lo tengo que hacer, no, es un periodo transitorio. Por ejemplo, de mi parte, nosotros hemos medido la huella de carbono en los platos típicos colombianos y encontramos que mi querida bandeja paisa es de los platos típicos que más alta huella de carbono tiene. No me lo digan, no, hombre, no digan, no, por favor, no vaya a decir el chicharrón. Nuestra querida bandeja paisa, no, sí, no quiero saber la huella de carbono del chicharrón, por favor, Salazar, el doctor Salazar. Le digo que tiene, sí, es alta. Entonces, todos los paisas a dejar de comer bandeja paisa, pues no. Pero sí es una información a tener en cuenta, más bien a disminuir su consumo. Si yo me como todos los días una bandeja paisa, pues vamos haciendo la transición. Bueno, me la voy a consumir 3 veces a la semana. ¿Por qué? Más que todo por las carnes rojas, ¿cierto? Ahí donde yo digo que muchos se le van a hacer comentarios acá en el canal, le van a decir, entonces ya usted está en contra de la producción de carne roja. No, es hacer una transición, porque de hecho hay campesinos que deberían su sustento en la producción de ganado vacuno, ¿cierto? Entonces miramos que también estamos, pero que el gas metano producido por este ganado vacuno también aporta a los llamados gases de efecto invernadero y que contribuyen precisamente al calentamiento global. Entonces, esa es una medida que yo puedo hacer para contribuir a mitigar el impacto del cambio climático. Ojalá que también se promoviera el uso de transporte público en las ciudades, sobre todo porque si yo uso el transporte público, que es un transporte masivo de población, ayuda a disminuir precisamente la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, pues esa es una de las medidas también ya a nivel, pues usar transporte masivo en lo posible. ¿Qué otras medidas? Pues
es que ya le corresponden como a diferentes niveles, a nivel político, de toma de decisiones, generar una infraestructuras verdes, o sea, las islas urbanas de calor, precisamente como se llama calor, que son unas zonas concentradas de alta urbanización, se ha visto que entre más verde sea la zona donde yo vivo, la temperatura es más baja, es menor, y el impacto que tiene sobre la salud es mejor. O sea, si disminuye mucho el riesgo de enfermedad pulmonar, lo estamos hablando ahora de parto pretérmino, y las personas en general tenemos buen estado de salud mental. O sea, promover, las personas podemos solicitar a los nuevos gobernantes que hoy ya están en el país, hombre, ¿qué parques verdes podemos contar con usted para el diseño? Porque a veces nos confundimos esos parques de cemento con que son, no, esos ya no son parques de cemento, parques grises con parques verdes, para a la vez generar la producción de oxígeno. Sabemos que los arbolitos captan el CO2 y producen oxígeno. Bueno, doctor, usted ahora mencionaba el tema de la salud mental. ¿Se ha medido un poco el impacto de cambio climático en salud mental? Porque sabemos que es una epidemia tremenda, cada vez más visible, cada vez más presente pues, en la realidad de las personas. Que se ha estudiado sobre eso, que ha encontrado la ciencia. Totalmente se ha estudiado. Por ejemplo, se ha encontrado un término que se llama ecoansiedad o ansiedad climática, principalmente en los jóvenes, porque hoy vemos que, o la llamada generación de cristal, ¿cierto? Principalmente son más sensibles a estas alteraciones del clima y que desean, digamos, como una naturaleza más equilibrada donde nos podamos vivir. Entonces, la ecoansiedad o ansiedad climática o ansiedad ambiental se va teniendo sus connotaciones, pero igual significa lo mismo, es como la imposibilidad que ven los jóvenes en cuanto a los determinadores de políticas públicas que no están haciendo lo necesario precisamente para adaptarnos al cambio climático. Entonces es como que ellos ven, pero ¿por qué no toman estas decisiones? En diciembre del año pasado, a principios de diciembre, no sé si recordarás, culminó o se llevó a cabo la COP28, que es el evento donde reúnen los grandes empresarios y políticos en la lucha contra el cambio climático. Y es la primera vez, creo que el 3 de diciembre, que hubo un día para la salud. Es decir, llevamos 28 COPs, 28 reuniones climáticas a nivel global, y pareciera que cada COP fuera aumentando, ayudara a aumentar la temperatura a nivel global, además. Bueno, esa pregunta o esa respuesta mejor, doctor Salazar Ceballos, me lleva a otra, y es, bueno, sabemos que todos los años se hacen estas cumbres, ¿cierto? Muy importantes, con gobiernos, con empresarios, tratando de asumir compromisos. Entiendo que los resultados no son buenos, ¿cierto? No son muy adelantadores porque pues hay muchos intereses en juego también, ¿cierto? Pues realmente me dejas como sin respuestas, porque también es la misma, creo que uno entraría como esa ecoansiedad también, o sea, ¿qué podemos decir que son positivos los resultados cuando llevamos 28, la temperatura ha ido aumentando cada vez que hay una reunión más? ¿Sí? Pues de todos modos hay que participar porque están los líderes mundiales y de pronto entre ellos como que empieza a generar empatía. Y siempre se ha dicho, hombre, es que la acción de hoy que tomen los diferentes gobiernos frente al cambio climático va a impactar. Hoy tenemos el desastre natural en Colombia, pero va a impactar principalmente en las generaciones futuras. Entonces, es como la forma de conectar con estos líderes y con cada uno de nosotros, que mis acciones vayan a impactar en las generaciones futuras. O sea, es decir, en quienes nos estén observando, va a impactar, si tiene hijos, en tus primos, sobrinos, etcétera. Entonces es como pensar en cuál es esa naturaleza, cuál es ese futuro que yo quiero dejar a los jóvenes de hoy y a quienes vienen en camino. Sí. Bueno, ¿le puedo alborotar la ecoansiedad, doctor Salazar Ceballos? Adelante, que no sé, después me tomaría otro café para aumentarla más. Adelante, por favor. Ya está acá en mi taza, la conversación está buena. Dale, claro que sí. Bueno, usted conoce, por supuesto, está empapado del tema, ¿sí? Seguramente uno lo ve a la distancia, ¿sí? ¿Será que de verdad el planeta va hacia un camino irreversible? O sea, uno ve películas, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Interestelar,
Sí, que todo el comienzo es como ya el país, el mundo, el planeta, casi que buscando dónde migrar porque ya, digamos, es insostenible la vida en la Tierra. ¿De verdad vamos a ese camino o a ese destino en el que pues estamos ya casi en términos de extinción? Doctor Salazar Ceballos, es una pregunta alarmista. Usted que conoce, ¿cómo lo ve desde lo personal? Ronnie, sí, generas ecoansiedad. Totalmente, generas una ansiedad acá. Te puedo hablar, más bien tenemos como para nuestros suscriptores, también consulten el panel intergubernamental de cambio climático, que es, digamos, la autoridad en cambio climático en el mundo, de donde se derivan las demás publicaciones y demás tomas de decisiones. Tiene un gráfico muy bonito desde los últimos años y en un término nos hablan de resiliencia climática. Resiliencia climática es como la capacidad que podemos tener de afrontar lo que hoy tenemos, seguir nuestras vidas, pero que hoy tenemos, por ejemplo, el fenómeno del niño, aprendamos de él para sobrevivir, para que cuando se vuelva a repetir el fenómeno de la niña o el niño, pues que es porque esos son fenómenos naturales, se van a repetir, pero nuestra capacidad de acción y aprendizaje ya esté mejor y podamos sobresalir. Entonces, el gráfico del panel de resiliencia climática nos dice, usted está en este evento, el ejemplo de hoy, no vamos a hablar más, fenómeno del niño, altas temperaturas. Si no hacemos nada, el peor escenario va a ser, ahí sí, vamos a estar peor. Y con los años, si no se hace nada, vamos al camino a la extinción. Pero habrán otras sociedades que van a actuar. Entonces, ante ese evento, todos vamos a tener un bajón, bien sea por políticas, muerte, morbilidad, etcétera. Pero en ese tránsito estamos aprendiendo y vamos a sobresalir, vamos a salir adelante. Cuando yo daba clases en una universidad aquí del Caribe, de pronto pues los estudiantes no me escuchaban mucho porque estábamos todavía lejos de eso y de pronto parecía ser más pesimista, ahí sí como un poco de experiencia. Y no es ser pesimista, sino ser realista, ¿cierto? Ser realista y lo que pasa es que el cambio climático es un fenómeno que se viene advirtiendo desde hace décadas, pero que son advertencias basadas en predicciones de datos científicos, que evidentemente hoy ya lo estamos viendo. De hecho, pues creo que las predicciones era para el año 2030. Creo que ahí ya varias corrientes de científicos están ahí. Oiga, creo que nos equivocamos. Eran antes, se están acelerando. Entonces, bien sea porque todo depende de las acciones políticas, o sea, el todo, ¿cierto? Bien sea, no solo Colombia se va a salvar si aquí, digamos, tomamos las acciones políticas necesarias y si nos dejan, porque si el planeta en global no lo hace, pues el calentamiento global, por más políticas que nosotros hagamos solos, nos va a atrapar. Pero si somos el ejemplo, como lo estamos dando ahora a nivel global, con toda seguridad, muchos se van a pegar en ese tren, se van a montar y nos van a ver como un ejemplo a seguir de que las medidas se están implementando y que están saliendo adelante. Entonces, las acciones individuales deben generar conciencia, pero también impactando en cada uno de nosotros, como a través de la resiliencia y no bajar la guardia. Yo digo que adelante, estamos acá y cualquier consulta, pregunten con Ronnie, conmigo, estamos acá. Bueno, es también un llamado a informarse, ¿no? Usted nos mencionó a lo largo de este diálogo, pues muchas acciones que podemos hacer en el día a día como para un poco tener conciencia. Muchas personas dirán, pero es que yo dejo de comer carne, pero hay un multimillonario que hace 10 vuelos semanales, entonces pues no ayuda. Pero está bien el llamado a que cada acto cuenta, creo. Claro que sí, Ronnie, con toda seguridad. Además, les voy a dejar un datico en salud para generarles ansiedad a los demás. Entonces yo sigo comiendo carne. Bueno, mi estimado, siga comiendo carne en altas, se dice más bien disminuir las porciones de carne, más que todo lo que se. Pero si seguimos comiendo la librita de carne, yo le digo que va a tener enfermedades crónicas. Sí, se ha asociado, bueno, ese es otro tema. Aquí el doctor Salazar Ceballos abrió otro tema. Pero claramente sí, las recomendaciones de dieta más saludables contemplan la disminución del consumo de carne roja.
en esta parte del mundo comemos muchísima carne roja y creo que puede ser un buen comienzo empezar a disminuir sus porciones. Última pregunta, doctor Salazar Ceballos. Adelante. Colombia, en ese futuro preocupante, ¿cierto?, que tenemos en materia climática, Colombia por su ubicación geográfica, por su posición, por sus características, los colombianos, ¿qué tan en riesgo estamos? Es decir, en un escenario de que siga aumentando la temperatura global, ¿Colombia es un país sensible por su posición o hay otros que de pronto pueden estar en más riesgo y todo esto trasladado a términos de salud? Claro que sí, hay países que están en mayor riesgo. Tenemos los países africanos, están en total riesgo desde hace años, también por el abandono, digamos, yo creo que a nivel mundial, ya sabemos, pues esas cifras son muy preocupantes de mortalidad, sequía totalmente, pero en la ley en algunos momentos que ellos también se han adaptado a pesar de la sequía porque consumen alimentos de su región, ¿cierto? Bueno, en Colombia, pues Colombia precisamente como bien lo mencionaste, por su ubicación geográfica totalmente tropical y como ya he mencionado anteriormente, justo está en la corriente del Océano Pacífico donde se va a presentar el fenómeno del niño o la niña, pues estamos mucho más vulnerables. No es solo la región Caribe, no es solo la Guajira, hoy lo estamos viviendo. Los incendios forestales precisamente que se están presentando ahora, mire que no son en el Caribe, que es una región más desértica, están precisamente en la región andina, ¿cierto? Y que son derivados precisamente de estos eventos de calentamiento global, cambio climático, fenómeno del niño. Las acciones dependen de que se aprueben, la gente tenga conciencia de este fenómeno y que a nivel político se acepten para tomar acciones que nos conlleven precisamente a esta, digámoslo así, pues ya no sé si será apocalíptico, sobrevivencia a la humanidad, ¿cierto? No sé si me hice expresar ahí, Ronnie. Porque... No, pues ya terminamos todos con ecoansiedad, doctor Salazar Ceballos, pero mentiras, no hay que tampoco banalizar el término, de verdad que es una preocupación genuina de muchas personas y bueno, creo que este tema va a estar en agenda por los próximos años como pocos. Es cierto que cada vez está más presente en el imaginario de las personas, en la agenda de los gobiernos. Hay que resaltar eso del gobierno de Gustavo Petro, que desde el primer momento ha tenido como prioridad, digamos, este tema del cambio climático. Entonces, todos estos consejos pues van a ser más que bienvenidos en un futuro. Yo le agradezco mucho, doctor Salazar Ceballos, ¿cómo se sintió? Usted es el tercer invitado aquí en este espacio de Saludable. No, Ronnie, no, para mí fue una gran sorpresa que me hayas contactado, muy contento de estar participando contigo, en ningún momento lo dudé, ya te había visto por ahí en Twitter, y yo, este pelado va bien, mire, ya, son espacios que necesitamos precisamente para traducir el conocimiento científico, es decir, como viste aquí no hubo ninguna presentación aburrida, no hubo, venga acá, tenemos esta modelación climatológica que nos demoró 4 años, no, porque precisamente esa experiencia, cuando yo hablo de experiencias, porque son artículos publicados que nosotros tenemos, y la idea era pasar precisamente de esa jerga científica y artículos que nos son conocimiento especializado, pasar a la acción, ayudar a la sociedad, y por eso, pues, permito una publicidad, pues nuestra agencia de salud pública y acción climática, Salud al Clima, están en las diferentes redes sociales para que nos sigan. También está mi perfil en LinkedIn como Alexander Salazar Ceballos, donde estamos colocando posts continuamente, precisamente en esto lo que estás haciendo también tú con tu canal, precisamente ayudar a la concientización primero, y también estamos para precisamente aportar en el currículum. Precisamente el gobierno también esta semana está adelantando el Programa Nacional de Educación Ambiental, precisamente debido a este desastre natural, para afrontar precisamente desde la educación el cambio climático. Entonces, nosotros pues estamos muy comprometidos desde la educación, bien sea a través de las redes sociales, pero también a través de simulaciones, currículum, bien desde todos los niveles, desde la infancia hasta la educación superior y eso. No, Ronnie, de verdad, agradecido a ti por este espacio que has creado acá en YouTube. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuáles son las redes sociales de Salud al Clima? Sí, señor, así se llaman, Salud al Clima. Estamos en YouTube,
Primero, hay como los documentales largos, estamos en TikTok, te cuento que no más esta semanita uno de nuestros jóvenes publicó un videito en TikTok, Salud al Clima, y hay una cuántas vistas lleva, Dios mío, más de 100.000. Qué bueno. Qué ¿No? bueno, qué bueno. Para los que dicen que en TikTok se encuentra solo cosas que no sirven para nada, eso genera un alcance brutal y yo creo que ahí se generan cambios también con pues digamos, audiencias distintas, ¿no? Que seguramente sí, claro, son las generaciones más jóvenes, precisamente. Sí. Exactamente. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que nos vieron. Mi nombre es Ronnie Suárez, yo soy periodista de salud. Este espacio se llama Saludable. Tenemos entrevistas todas las semanas con expertos para hablar de este tema tan importante, tan transversal, tan emocionante también, que es la salud y la salud pública. Como dicen los youtubers, doctor Salazar Ceballos, suscríbanse acá, denle like al video, compartan también si les gustó esta conversación. Le agradezco mucho a usted, doctor Salazar Ceballos, y a todas las personas que vieron este video. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima emisión de Saludable.